Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, atenta ya aquí. Qué bueno. Buenas tardes, Janina. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Súper, entonces. Bueno, un ratito voy a anotar acá algo. Vamos a guardar unos minutitos más para ver si se van incorporando los otros compañeros y de esa manera poder concretar nuestro trabajo. ¿Les parece? Bueno, estamos ahora como para poder iniciar y aclarar algunos puntos importantes. Voy a hacerles la consulta, ¿verdad? A ustedes que están presentes, de manera que podamos organizarnos en el tiempo y en el espacio, también de acuerdo a la dinámica de cada uno de ustedes. Como yo les dije ayer, sabemos que todos tenemos diferentes actividades. Sin embargo, la idea de la didáctica universitaria superior es ir planteando nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, ¿sí? Salir un poco de esa estructura de solamente leer, sino que hacer que esto sea realmente práctico, que sea algo que nosotros mismos como estudiantes vayamos construyendo, ¿sí? Y como les mencioné en el grupo, la idea fundamental de esta metodología es que ustedes vayan elaborando y que no solo sea un trabajo final o un trabajo central, sino que también les sirva a ustedes como herramienta tanto para el lugar donde ustedes se desempeñan y posteriormente para que ustedes puedan utilizarlo como formadores de formadores que van a hacer. Sí, esa es la explicación que yo les puedo dar con relación a la metodología que implemento. Sí, por eso les consultaba ayer si estaban de acuerdo, porque yo estoy también abierta a sugerencias. Tenemos otros módulos también que vamos a ir desarrollando
La mayoría de ellos, de los módulos son teóricos, expositivos y prácticos, ¿sí? No solamente nos centramos en la lectura, sino también en el análisis y cuál es realmente, si es realmente funcional o no lo que nosotros estamos tratando de dar, ¿sí? De desarrollar más bien, porque como les digo, la lectura por lectura nomás sería mucho más sencillo enviar nomás los materiales por correo, responder preguntas sencillas y quedar ahí. Sin embargo, apuntamos a un análisis y que ese análisis sea realmente útil. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, profe, de mi parte sí, profe. Se escucha, profe. Correcto, profe. ¿Están de acuerdo? Pasa, Sí, profe, sí, que no podemos responder por los 30 alumnos. Ese es el tema, pues. Sí, y justamente con ustedes que estamos es lo que yo quiero empezar a estructurar. Por eso hablamos nosotros ayer de que de los alumnos que pueden conectarse, súper bien, pero los que no pueden, igual van a elaborar el trabajo, ¿sí? O sea, no hay inconvenientes con la asistencia. Eso es lo que yo quiero que se quede claro, ¿sí? Si son 30, como la compañera mencionó hace rato, no hay ningún problema. Si ahora estamos 15, por decir, ustedes 15 pueden presentar un trabajo en plenaria, genial. Si el resto, los 15 que no pueden, pueden grabar súper bien. Los indicadores de evaluación son los mismos, ¿sí? No hay inconveniente con eso. Justamente le hice un ajuste porque la compañera mencionó también que si no presenta en plenaria a lo mejor va a perder puntaje y no es así. Es la misma, los mismos indicadores, solamente que se ajusta en dos puntos se ajusta, pero no se pierde, ¿sí? En este ejemplo les doy. Por ejemplo, si ustedes que están presentes ahora pueden presentar, nosotros podemos socializar, podemos opinar, sí podemos, podemos evaluar, por ejemplo, propicia la participación del grupo. Por ejemplo, si Roberto, no sé si hay un Roberto, un ejemplo nomás, Roberto no puede participar porque le coincide con el horario de su trabajo, yo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Justamente por eso hice el ajuste. Dice, no aplica este indicador en caso de una grabación porque no va a poder interactuar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a considerar la explicación. Es decir, ese si en la explicación tiene un punto, le voy a agregar un punto más aquí. También en responde con exactitud. Yo no le voy a poder hacer preguntas si es una grabación, pero ¿qué voy a hacer? Ese un punto asignado aquí lo voy a sumar también en la explicación de su trabajo, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que la evaluación es flexible. Si bien está estructurado de una forma que podamos tener como un hilo conductor, pero la evaluación jamás debe apuntar a perjudicar al estudiante, sino favorecerlo, ¿sí? Entonces, esta es la idea de la presentación del trabajo en plenaria. ¿Por qué siempre apunto a un trabajo de presentación en plenaria? Porque, como decía, favorece que la interacción entre nosotros, que estamos en diferentes ámbitos de trabajo, nos enriquece, aprendemos muchísimo y también podemos ir conociéndole más al compañero, a la compañera, ¿verdad? Sabemos, podemos contar con su apoyo, de repente podemos ayudarnos entre todos. Nosotros sabemos que un compañero trabaja en la fiscalía, le podemos consultar algo. Un compañero que es médico nos puede orientar en alguna situación específica. Entonces, siempre veamos esto como una oportunidad, ¿sí?
Por eso es muy importante cuando hablamos de esta matriz también, que hablamos ayer. Vemos cuáles son las fortalezas de este grupo. Si yo voy a elaborar ahora mismo como un plan de mejora para el funcionamiento de mi módulo, por dar un ejemplo, digo, bueno, ¿cuáles son las fortalezas que tengo con ustedes? Tengo profesionales altamente capacitados en diferentes ámbitos, que eso hace justamente que sea diverso y sea enriquecedor, ¿sí? Las debilidades que puedo ver son justamente esto que mencionó también la compañera, la falta de tiempo, la falta de coordinación de los tiempos, que no nos conocemos todavía. Esas pueden ser algunas debilidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos como grupo? Utilizar justamente los diferentes ámbitos del trabajo que tiene cada uno de ustedes y puede que mi conocimiento se enriquezca muchísimo más. No es que puede ser, se va a enriquecer, ¿sí? Y las amenazas también que son externas, que tiene que ver con la falta de conexión, también que se dio el caso de la compañera que no pudo acceder ayer. Entonces son pequeñas cosas que nosotros vamos analizando y esas amenazas y debilidades vemos la forma de poder convertirlas en fortalezas, aprovechando siempre las oportunidades. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esta cuestión que tiene que ver con los indicadores de evaluación? Está bastante bien, profe. Bien. No, Los no otros, sé qué opinarán los compañeros, ¿verdad? Pero de mi parte está bastante. Sin sí, problema, profe. perfecto. Entonces, los otros compañeros que están también, si pueden decirnos si están de acuerdo o no. Sí, profe, estamos de acuerdo, profe. Explicando de esa Estamos de manera, acuerdo, profesora. ¿Cómo? sí, con su explicación, que ahora entendí más con el tema de los puntos, que Mm. como decía ahí en uno de los ítems, que si no presenta, no están, pierde un punto, como dijo la compañera en el grupo, ¿verdad? Ahora con tu explicación se entiende más. Súper bien. Por eso siempre les digo, todo es negociable, dicen los abogados, ¿verdad? Todo es conversable, dicen los negociantes, y nosotros que somos ya personas adultas y que somos profesionales sobre todo, tratemos de consensuar. Yo siempre estoy abierta a las sugerencias, como les digo, son diferentes formas de desarrollar la clase. Como les dije ayer también, cada uno de los docentes tiene su propio método, ninguno es menos que otro, solamente que cambiamos el enfoque. Entonces, depende también del grupo de estudiantes. Ustedes cuando estén ya en este escenario donde estoy yo, se van a encontrar también con diferentes situaciones. Cuando son más, o sea, cuando son carreras de grado, de repente disponen más tiempo, pero nosotros que vivimos nuestro día a día bastante ajetreado con múltiples ocupaciones, sí, ya nos dificulta un poco, ¿sí? Ahora voy a estar también haciendo el doctorado y también voy a estar en la situación de ustedes, con muchas tareas cotidianas, el trabajo, la oficina, nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, se complica un poco, pero ahí entramos otra vez en este tema importante que tiene que ver la planificación con el punto y el concepto que iniciamos ayer, ¿sí? Toda nuestra vida está estructurada, debería de estar estructurada a través de una planificación, de manera que podamos optimizar el tiempo, y este trabajo se centra en eso, ¿verdad? Ir analizando cada uno de los aspectos del trabajo, específicamente donde ustedes se desempeñan, para que podamos llegar a un análisis y no quedarnos solo en el análisis, sino a través de ese análisis ver qué podemos hacer para mejorar. ¿Está bien? Hasta aquí estamos todos de acuerdo.
Los indicadores se ajustan de acuerdo a la modalidad de presentación. Los que presentan aquí, socializamos, logra ese punto, genial. El que envía una grabación, se ajusta a ese indicador y no pierde el puntaje. ¿Está claro hasta ahí? Muy claro, profe. Sí, profe. Perfecto, entonces. Antes de mostrarle los ejemplos, voy a pasar nomás lista por acá, de acuerdo a los que están presentes, para poder ajustar, ¿sí? Entonces vemos quiénes son los que faltan. Anoté Alejandro, no le anoté ayer. Sí, les voy a consultar, ustedes me dicen si van a hacerlo en forma individual o tienen posibilidad de hacerlo en parejas o en grupos. Les digo los que registré ayer y ustedes me dicen sí o no. ¿Está bien? Profe, Eh, Alejandro fue el que habló en el grupo hoy. O sea, compañero es el que hizo las acotaciones. Todo el tiempo están diciendo compañera. y Compañera. tiene bueno, ¿sabes qué pasa? Que una vez he visto uno, gracias a Dios por todo, decía Su no sé nick cómo se... cambiar. ¿verdad? Entonces, una persona dijo, ¿quién será lo el que agradece a Dios? ¿Verdad? O sea, no sabemos si es una persona, si es varón o si es mujer, entonces se complica un poco, ¿verdad? Y el compañero que me decís, a ver, el compañero que envió el primer mensaje extenso, no, ella es Eliana, ¿o quién es? No, profe, yo soy. El que tiene las banderitas Y es... soy yo, profe, soy yo, Alejandro. Alejandro. Ah, bueno, espérame que voy a guardar ya, entonces sé que sos vos de las banderitas. Alejandro. Bueno, ahí ya guardé. Bueno, Alejandro, entonces, ¿vos estarías haciendo en forma individual o tenés la posibilidad de hacerlo con alguien? Sí, tengo dos compañeras con las que voy a hacer, profe. ¿Quiénes serían? Sería Erika Magalí González. Si pones el Erika. segundo nombre, te voy a agradecer porque hay otra Erika González también Y en el curso. decime, ¿Erika es Erika Magali o Erika tiene otro nombre? Erika Erika Magalí Magali González. González soy. Entonces sería Alejandro y Erika Magalitos. Y una más, Y Maida Pinto. Maida. Bueno, entonces genial, ustedes ya son tres. Súper bien, acá ya tengo cinco. ¿Está Eliana? Sí, No profe. está. Sí, Sí, estás. Eliana, entonces vos quedás con Fabiola Pita, ¿puede ser? así mismo. Perfecto. Ustedes son dos también. Después tengo Eladio. No le tengo, no vino. Después está Murilo. Él me dijo también individual. Rodrigo, Presente, profe. sí. Me dijiste solo, ¿verdad? Sí, individual, profe. Perfecto. Ariel también individual. Y Rosmarie, no sé si está, no le veo. Bueno, de momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janina, Janina individual también. Perfecto. Bueno. Entonces después voy a pasar una lista, una nómina, es ya poniendo, ¿verdad? Todos los que van a presentar en forma individual. Está también Violeta. Y ahí vamos a ver quién falta. Profe, varios te están escribiendo en el chat. Sí, estoy mirando justamente eso. Carolina,
Bueno, me dice que está bien. Está bien. Violeta Profe, también. y al privado te decimos quiénes vamos a hacer vía video, vía plenaria. ¿Cómo hacemos esa Sí, comunicación? justamente eso también, una vez que podamos estructurar todo esto, vamos a ver, porque tenemos tres fechas, 19, 20 y 26, ¿sí? Entonces, los que pueden presentar, no quiero que todos hagan videos, ¿sí? Los que no pueden solamente por cuestiones laborales, pero los que sí pueden conectarse, sería sumamente importante e interesante que podamos compartir esto en plenario, ¿sí? Dora también. Sí, entonces, porque la mayoría va a presentar en forma individual y saben que nuestro tiempo es súper limitado. Entonces, por eso luego es importante que nosotros podamos ir presentando ya de acuerdo a lo que se puede en el tiempo que tenemos. ¿Está bien? Bueno, yo creo que la mayoría va a presentarlo en forma individual y de esa manera vamos a tener, a ver, 2, 4, 6. Estaríamos presentando aproximadamente lo que tendríamos tiempo para presentar con los compañeros serían entre 6 y 8 presentaciones nomás luego, ¿sí? Profe, Sí, el tema sería elección de cada grupo. el O ámbito, usted, sí, sí. ok. El ámbito, tu ámbito, por ejemplo, ¿cuál es? El lugar donde me desempeño, Sí, estoy en el programa tuberculosis. estás en la parte de salud entonces, Sí. ¿verdad? Bien, entonces en ese lugar donde vos te desempeñas, ahí es donde de ahí vas a sacar toda la información. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades, debilidades y amenazas que ves en ese lugar? ¿Sí? Ok, ok. Bien. Bueno, sí. ¿Y tu compañera Fabiola es del ámbito de salud también? Así mismo, las dos somos abogadas en el ámbito de salud. Perfecto. ¿Sos abogada en el ámbito de salud o sos personal de blanco? No, soy abogada. Ah, mira qué interesante, porque ustedes pueden analizar todo lo que tiene que ver con la parte jurídica del ámbito de salud donde estás. También se podría ver. Por eso justamente lo que es interesante la puesta en plenaria, ¿sí? Porque imagínate toda esa información que podés recabar y compartir con nosotros. Sí, De se podría. ahí, sí, de ahí la importancia de esta socialización, ¿sí? Como les decía, no es un trabajo que yo completo y entrego, sino que me sirva y que sirva no solo de análisis, sino también para poder tomar acciones y mejorar el lugar donde yo me desempeño, si así quiero hacerlo. Bien, Súper, súper. está muy bien. Omar Torres. Bueno. Entonces, como les digo, veo varios nombres, estoy registrando lo que veo y luego voy a enviarlo al grupo. Ahora quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que tienen que ver con el análisis justamente a través de la matriz FODA. Este análisis se realizó a través de varias instituciones educativas, ¿verdad? Del ámbito del Luque específicamente,
donde nosotros tenemos dimensiones, ¿verdad? Sabemos que en educación, en salud, en otros ámbitos, tiene un enfoque distinto porque cuando hablamos de instituciones educativas, en el ámbito de salud, del derecho, no tenemos dimensión pedagógica, por ejemplo, pero sí tenemos la dimensión organizacional que hay en todos los entes, en todas las entidades, en todas las empresas, en todas las instituciones, así en un término genérico, pero y también tenemos la dimensión financiera, donde hablamos de recursos, tanto materiales como económicos, y la parte comunitaria. El ejemplo que dio también el compañero ayer fue muy interesante porque habla de distintas realidades. No recuerdo tu nombre, pero hablabas de los recursos, de los espacios asistenciales. ¿Quién fue el compañero que dio el ejemplo? Así mismo, profe. Yo fui. Sí, ese ejemplo que diste fue, para mí, en realidad, fue muy profundo. ¿Por qué? Porque la realidad que vivís en ese lugar es muy diferente a lo que se vive en otros lugares, ¿sí? Entonces, por eso es importante que al aplicar el instrumento, en este caso la matriz FODA, nosotros podamos realizar realmente, ver, analizar cuáles son las fortalezas que tiene ese lugar, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, porque jamás ningún contexto va a ser igual al otro. Puede que tenga algunas características similares, pero no va a ser igual, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando nosotros analizamos un poco lo que tiene que ver con el manejo, con el funcionamiento, mejor dicho, de las instituciones educativas, la mayoría de las veces nos enfocamos más en lo que es lo pedagógico porque se asume que la función principal de las instituciones es enseñar, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. El maestro realmente cumple varias funciones, incluso a veces suple el papel también de las familias que tenemos muchísimos inconvenientes y sabemos que cuando las familias tienen debilidades o son disfuncionales, eso incide directamente en el aprendizaje de los niños. Entonces, vemos como algunas fortalezas que también mencionó el compañero ayer en cuanto al ámbito de salud. Vemos que tenemos muchos docentes capacitados, en su mayoría, por lo menos aunque los exámenes digan que los maestros, por darle un término amable, que no saben nada, yo conozco muchos maestros, muchos docentes capacitados, vemos eso a través de los resultados, no solamente los resultados en términos numéricos, porque sabemos también que el examen como tal no debería existir más como concepto. ¿Por qué? Porque los aprendizajes se construyen, es decir, el aprendizaje es significativo día a día. El examen como prueba final no determina el aprendizaje. Es decir, si obtuvo un 4, no quiere decir que no sea un excelente alumno. Si obtuvo 3, no quiere decir que no sepa. Puede ser que varios factores pueden incidir en el momento de la aplicación de la prueba, ¿sí? Pudo haber tenido fiebre el día antes, pudo haber tenido inconvenientes con sus familiares, puede que se haya sentido triste. Entonces, por eso es importante mantener un proceso registrado y conocerle a tu estudiante, ¿sí? Lo mismo pasa con el funcionario que no es docente. Vemos, no sé si ustedes en sus lugares de trabajo tienen las evaluaciones anuales. Sí, profe. Bien. Asumimos, ¿verdad?, que una de las fortalezas es conocer al personal que tenemos a nuestro cargo. Entonces, al momento de ir registrando los logros,
podemos ver, cumple con el horario establecido, no porque llegó tarde una o dos veces, ya es el peor funcionario, ¿sí? Si las faltas son continuas, si son constantes, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero las fortalezas, ahí también podemos dividir lo que es la fortaleza y lo que es la debilidad. La mayoría de los funcionarios cumple con el horario establecido, puede ser una fortaleza, y alguna debilidad también. Ciertos funcionarios reincidentes que no cumplen con el horario establecido por la institución, ¿sí? ¿Qué otra fortaleza podrías decirme justamente, Eliana? Porque me quedé pensando en tu ámbito, que es bastante interesante. ¿Qué fortaleza desde el ámbito del derecho me podrías decir en tu institución? No sé cuál es, no, no queremos saber. Solamente, ¿qué fortaleza me podrías dar en cuanto al funcionamiento? Se le tiene en cuenta al funcionario en el aspecto de la salud, por ejemplo, en el tema de los reposos, se le da tiempo para que puedan presentar, porque tiene un tiempo de 24 horas aproximadamente, pero el recurso humano, el jefe de recursos humanos, le da el tiempo al funcionario para poder presentar cuando se reponga de su malestar o de su enfermedad. Y decime, Eliana, ¿hay casos reincidentes de, a ver, cómo decirlo de una forma amable, de personas que constantemente están presentando reposos? Porque eso pasa en otros ámbitos también. Y que sabemos que es, a ver, conseguir nomás y sabemos que no está enfermo. ¿Tienen esos casos? Y la verdad que no te podría decir esa parte, profe, porque me imagino que en la función pública siempre hay, em, le conoce a ese doctor, haceme la Mm. gauchada, no sé, cosas así, ¿verdad? Pero en mi trabajo personalmente no te podría decir esa falencia, por decirlo de alguna manera, que hay, ¿verdad? Tengo entendido que no, porque creo, se hace el cruce de datos con el recurso humano con el funcionario. Ya. Y esa es una fortaleza también. Existe un mecanismo de control para el cruce, ¿sí? Justamente para poder evitar eso. ¿Se dan cuenta? Al hacer el análisis, entonces lo que pareciera una debilidad, en realidad es una fortaleza, porque al tener un mecanismo de control, aunque hay gente que tiene muchísimas habilidades para poder hacer pasar una cosa por otra, igual existe el mecanismo, ¿sí? Entonces, no todas las entidades tienen ese filtro para poder verificar realmente si es veraz o no. Bien, otra de las fortalezas también que nosotros observamos en el ámbito educativo es, nos enfocamos en lo que es el docente, en el aspecto pedagógico que tiene que ver con el desarrollo de metodologías activas, que tiene que ver también con el sistema de evaluación. Me detengo en cuanto al desarrollo de actividades de metodologías activas. Y doy este ejemplo siempre porque es muy, pero muy significativo. Solemos asistir cada fin de año a las defensas de proyectos y el nivel que tienen los estudiantes de educación media hoy es fabuloso. Una presentación de los trabajos como si fueran universitarios de alta experiencia. ¿Y por qué hemos logrado todo esto? Esto no es de un día a otro. ¿Por qué? Porque la forma de enseñar ya no es como la vieja escuela nuestra, ¿sí? Nosotros antes
nosotros que tenemos ya cierta edad, ya cierta preparación académica, hemos sido alumnos de pizarra verde y tiza blanca, ¿sí? Y nuestros En ese alumnos, sentido, profe, tenés toda la razón. Porque anteriormente, perdón si te interrumpo. no, no, te escucho. Sí. Anteriormente en mi época era libro, cuaderno, bolígrafo y copiar lo que hay en la pizarra. Y no se le preparaba al estudiante para una defensa de tesis, por ejemplo. Hoy día los estudiantes de eh, octavo, noveno, séptimo grado ya se presenta, se presentan proyectos de trabajo, de estudio, ¿verdad? De grado, por decirlo de alguna manera, y ellos ya están con soltura, ya se sueltan, ya hablan, ya tienen verba para poder defender la investigación que realizaron. Sí, y este enfoque, yo tengo también módulos en carreras de grado y esta es la reflexión que siempre les doy, ¿verdad? El tema de la pizarra verde y la tiza blanca, no seamos maestros así, ¿sí? Porque nosotros hemos sido formados con esa dinámica, sin embargo, hoy los escenarios son distintos. Desde si un maestro del nivel inicial tiene esa preparación, esa vocación, ¿verdad? Esas ganas de enseñar de una forma diferente, nosotros tenemos ya los ámbitos desde el nivel inicial. Bueno, me conozco la naturaleza, las letras, los números, todo. ¿Qué pasa? Antes también, para que veamos nomás el progreso que hemos tenido antes y ahora. Antes, la fotosíntesis, veíamos una hojita verde en una hoja triste y hoy, ¿qué hacemos? Los niños salen al patio, tienen una lupa y miran y dicen, wow, es verde la hoja. Sienten la brisa, ven el sol, dicen, ah, mira, la fotosíntesis se da a través de este proceso. No le voy a decir fotosíntesis, porque es una palabra bastante complicada. Pero, ¿qué es lo que hago? Ese sentido de investigar, de asombro, de decir, wow, ¿sabes qué, mamá? Me fui hoy, salí al patio, vi que la plantita a través del sol crece, si yo le riego, va creciendo, se va fortaleciendo. Una pequeña acción puede generar grandes logros, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros vemos. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el maestro hoy? La preparación, la vocación, el sentido de pertenencia hacia su trabajo y hacia su institución, ¿sí? Y la debilidad, en contraparte, es que algunos docentes todavía siguen en esa línea de, de pensamiento también, porque sabemos que desaprender lo aprendido es lo más difícil que hay, ¿sí? Entonces, ciertas debilidades que vemos todavía son la resistencia al cambio. Ah, no, a mí me funciona así, pero nuestros grupos son dinámicos, son distintos, todos, ¿sí? Entonces, lo que me funciona a mí, con este grupo de estudiantes, con el otro capaz no. Entonces, tengo que ir viendo nuevas formas de desarrollar mis actividades académicas. Entonces, son fortalezas por un lado que también son debilidades en cierta forma, pero todo tiene que ver con el enfoque o la mirada que yo le doy y por eso insisto mucho en esto, hay que conocer nuestro ámbito, ¿sí? Lo mismo pasa en los centros asistenciales o en los hospitales o en el Instituto de Previsión Social o en cualquier lugar que tenga que ver con el ámbito de salud. Tenemos experiencia con médicos altamente preparados. Mi mamá tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar. Nunca fumó, súper saludable, siempre fue una alimentación balanceada, todo tiene ese diagnóstico. Muchos años anteriores consultaba, nunca nadie se dio cuenta, hasta que un médico que se preocupó por su paciente le mandó a hacer una serie de estudios. Finalmente se determinó cuál era la causa de esa tos recurrente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fortaleza en ese sentido? Alta capacitación, profesionalismo del médico y también cuál es la otra debilidad, la falta de interés que tienen algunos. Te dan nomás un remedio,
medicamento que te da por cumplir nomás, ¿sí? Sabemos que estamos de todo tipo de personas, todo tipo de profesionales. Entonces, ver también por una parte cuál es la fortaleza que tiene ese ámbito y también sabemos que esa puede ser una debilidad. ¿Bien? Bueno, en cuanto a fortalezas y debilidades, sabemos, vimos todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Ahora, en la parte organizacional, ¿a qué me refiero? Como dice, como bien lo dice la palabra, la organización. Dentro del ámbito donde ustedes se desempeñan, ¿cuentan ustedes con reglamentos internos? ¿Sí? Sí, ¿No? contamos, profe. Donde yo trabajo al menos sí. Sí, sí, profe. Bien. ¿Cómo fue estructurado ese reglamento? ¿Cómo surgió? ¿Quién maneja? ¿Cómo es? Y ahora mismo hay un encargado de seguridad en mi trabajo que el que maneja todo eso, pero anteriormente no sé de dónde surgió originalmente, pero ya cuando yo estuve ahí ya estaba ya conformado el reglamento. Ya. Por El equipo eso, de organización y sí, métodos. ¿cómo? El equipo de organización y métodos, en mi caso, existe un departamento denominado Organización y Métodos, OIM. Bien. ¿Y cuál es la función? Ustedes conocen que hay un reglamento, pero ¿cuál es? ¿Tiene fines de punitivos, fines formativos? ¿Cuál es la función que cumple? De convivencia para mí que haya respeto entre todos principalmente. Bien. Porque un punto importante es contar con los reglamentos, tener una norma, unas normas de convivencia que hablan, ¿verdad? Que hacen referencia al buen clima institucional, pero ¿cuál puede ser una debilidad que está relacionada con ese documento? Porque nosotros tenemos en el ámbito educativo lo mismo. Tenemos las normas de convivencia con dictamen firmado, que sí se puede aplicar, pero finalmente cuando ocurren situaciones específicas, prima otra vez el derecho del estudiante y son como letras muertas otra vez, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante decir, bueno, tengo esto, pero realmente me sirve. ¿Para qué lo tengo? ¿Por qué lo hice? ¿Conozco? ¿Desconozco? ¿Sí? A lo que voy es que podemos tener, pero realmente es útil, me sirve para algo en el lugar donde yo me desempeño. Es una fortaleza, es una debilidad, es una oportunidad, es una amenaza. Entonces, para que ustedes vayan revisando eso también. Bueno, esta es un punto importante también cuando hablamos de la parte organizativa, organizacional, en todos los ámbitos. En mi ámbito, que trabajo en el ámbito de la educación, que también estoy en la parte superior, la superposición de tareas, ¿sí? Hay veces que los médicos, seguramente, o no sé si será el caso, los médicos que son funcionarios también cumplen otras funciones como coordinadores. ¿Cómo es la dinámica ahí? ¿Son jefes con carga extra o cumplen función de jefe y médico también? ¿O uno u otro nomás? ¿Cómo es? Bueno, profe, yo te puedo hablar, por ejemplo, lo que es mi área, ¿verdad?
Yo estoy en una unidad de salud de familia y yo soy el médico del servicio, pero a la vez soy el coordinador, ¿verdad? O sea, se programa actividades, se coordina todo el trabajo, se planifica el trabajo, pero según la función del manual de trabajo, establece, ¿verdad? Que el médico, como médico, ¿verdad? Eh, queda como coordinador del servicio. En caso de que, supongámosle, una unidad no cuente con un médico, entonces el licenciado en enfermería o en obstetricia que queda como coordinador. Está bien, entonces es como una organización interna y eso no tiene una remuneración extra. No, 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 no. Eso no tiene una remuneración extra. Eso prácticamente va como parte del trabajo, la función del médico en la unidad. Ya, está bien. Entonces, y eso, bueno, no superpone las actividades que tenés que hacer, no es que tenés que dejar de hacer esto para hacer lo otro. Y hay ocasiones, por ejemplo, en que cuando hay reuniones, cuando hay capacitaciones, cuando hay ciertas actividades, ¿verdad? Que se nos convoca, pues a veces se suspenden las visitas domiciliarias o no se realiza consultorio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que por X motivo cuando hay una convocatoria, ¿verdad? Entonces, yo no sabría cómo serían los directivos en la parte de lo que es administrativa de un director regional o distrital, ¿verdad? Pero en nuestro caso, por ejemplo, la unidad es así. Lo mismo pasa con los encargados. Cuando hay un encargado de un programa, hay, por ejemplo, una licenciada que se encarga, por ejemplo, lo que es llevar varios programas, por ejemplo, vacunación, qué sé yo, pronacida, tuberculosis. Entonces, a veces hacemos, o sea, se realiza distintas tareas y cuando se nos convoca para una actividad o hay ciertos factores, ¿verdad? Que nosotros dependemos de nuestra, por decirlo así, de nuestra unidad regional o distrital o regional. Entonces, tratamos de que otra persona pueda hacer el trabajo o en caso de que no esté el equipo completo, pues se suspende esa actividad y se reprograma la atención o las actividades correspondientes del servicio. Excelente. Entonces, habla también de una buena coordinación, ¿verdad? Porque si yo no estoy pudiendo, hay otra persona que puede suplir o mejor acompañar ese proceso. Es muy interesante. Exactamente. Así Sí. mismo, el equipo, así como nosotros decimos, es un equipo, ¿verdad? Si un compañero no está, el otro trata de suplir o tratar de que ese área no se resienta, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado a veces, ¿verdad? Esa parte organizacional porque nosotros trabajamos así, planificamos nuestras actividades por semana. Un día se sale, por ejemplo, para hacer censo, entonces dos, tres salen, otros dos, tres se quedan. A veces, por ejemplo, otro día hacemos visitas. Entonces, el servicio nunca se resiente, pero cada quien, independientemente de las actividades, los programas que lleva, trata de suplir al compañero cuando no va a estar o si es que falta por motivo de salud, enfermedad o cosas así, ¿verdad? Eso en el caso mío, ¿verdad? No sé cómo sería en mi lugar de trabajo, no sé cómo sería en otros lugares. Qué interesante y me hace recordar este concepto que les mencionaba, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Cuando yo quiero el lugar donde estoy trabajando, voy a velar por que el funcionamiento sea efectivo, ¿verdad? Sin embargo, si no me interesa luego, entonces, bueno, yo no estoy, véanse ustedes qué es lo que sucede aquí, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso yo veo como una gran fortaleza, por eso insisto, en tu espacio. En otros lugares no sabemos. Así mismo, y es algo que nosotros, por ejemplo, es la principal fortaleza que nosotros tenemos, uno que es el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, el trabajo coordinado. A veces decimos no damos abasto, pero de una u otra manera tratamos de suplir, ¿verdad? Todo. Entonces, para mí, para mi equipo de trabajo y en mi unidad, esa es una de las principales fortalezas, ¿verdad? Que la cual nosotros nos agarramos y nos aferramos entonces para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Sí.
Qué interesante. Por eso decimos, ¿verdad?, la importancia que tiene la contextualización. Mi espacio es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo juzgar por lo que yo vivo, no puedo opinar por los espacios de otros. Entonces, este trabajo te va a servir muchísimo. Y más aún porque vos estás luego en esa parte de coordinación de acciones y tareas específicas también. Sí, así mismo, profe, así mismo. Qué bueno. Bien, entonces para que podamos repasar un poco lo que estuvimos viendo ayer. Todo este análisis ya prácticamente tu trabajo está hecho, Rodrigo, porque ya tenemos fortalezas, tenemos debilidades, oportunidades, amenazas. Y luego ya en el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un pequeño resumen de lo que observas, ¿verdad? Contamos con un ambiente laboral con un amplio sentido de pertenencia. Entonces, hacerle hablar un poquitito a tu diagnóstico, a tu realidad, ¿sí? Las acciones de mejoramiento que van a tener que ver directamente con las debilidades que van a ser, que de hecho existen en todas las organizaciones. Ninguna organización es muy mala ni tampoco es perfecta, ¿sí? Entonces, en cuanto a las debilidades y las amenazas, vamos a ir estableciendo las acciones de mejoramiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Bastante bien, profe. Perfecto. Los indicadores. ¿De qué manera vamos a medir el logro? Estableciendo metas específicas tales como, decime, una debilidad que pueda convertirse en un indicador específico. ¿Cómo puedo mejorar? Decime una debilidad que tengas. Una debilidad, así que sea bastante significativa, porque debilidades no veo tantas. En sí tenemos debilidades, ¿verdad, profe? En nuestro área de trabajo, por ejemplo, que es por ejemplo, que el equipo no está completo, ¿verdad? Nosotros somos 4 compañeros, en sí tendríamos, nos estaría faltando 3 agentes comunitarios, un técnico en enfermería, una enfermera, o sea que mínimo como 5 compañeros más, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es una debilidad porque estamos en una comunidad bastante amplia, bastante grande. Entonces, por ahí eso sería una de nuestras mayores debilidades, ¿verdad? Que nosotros quizá hay ciertas actividades que nos limitamos a realizar, ¿verdad? Independientemente de que lo hacemos, realizamos, trabajamos, quizá no logramos a cumplir a cabalidad, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Con la afluencia de pacientes, a veces son tantas la afluencia de pacientes y cuando hay eh, muchas actividades que uno realiza, entonces quizá no podemos abarcar al 100% esas necesidades, ¿verdad? Entonces, creo yo que uno de los pilares más importantes en cuanto a debilidad sería ese déficit de recursos humanos, ¿verdad? Que el equipo no está completo todavía. Estamos esperando a que Bien. se complete un poco más adelante. Perfecto. Entonces, como indicador, sabemos que el indicador debe ser medible, concreto y observable. Sería contar o prever eh, para que se pueda completar el equipo, ¿cómo me dijiste? Equipo técnico, ¿verdad? Sí, equipo de recursos humanos, Equipo de recursos humanos, sí. sí, Entonces, pero a vamos. la, a la par nosotros aprovechamos las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Ahí nosotros vemos otra vez porque si bien nos hace falta, por ejemplo, equipo, tenemos, por ejemplo, lo que son nuestras comisiones, tenemos lo que son el subconsejo local de salud, tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Esas comisiones que nos ayudan muchísimo en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, tenemos también las comunidades, las entidades gubernamentales que de una u otra manera también nos echan una mano muchas veces. Entonces, por ahí no agarramos las oportunidades, ¿verdad? Que tenemos eso establecido en la comunidad y nos ayudan, ¿verdad? Entonces, pero sí, el déficit de recursos humanos creo que ese sí va a ser creo que en todos los aspectos y en muchas instituciones, ¿verdad? Que a veces no vemos que no somos escasos y hoy en día la necesidad es muchísima, ¿verdad? Entonces, al menos en nuestra zona eso es lo que más nos afecta. Así es. Entonces, ahí ya tenés tus oportunidades también y
recordá que esas oportunidades son tan importantes porque eso permite que se fortalezca, o sea, que esas debilidades se conviertan luego en fortalezas. Qué interesante este tema. Yo te quiero pedir, Rodrigo, como, como que seas nuestro primer presentador. ¿Estás de acuerdo? Dale, profe, sin problema. Vamos a hacer lo Te posible. quiero pedir, sí, porque entonces, para que podamos abrir contigo, que seas como ¿cómo le dicen a el que rompa el hielo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta los compañeros también que es como lo que estamos haciendo ahora. Es socializar nada más el trabajo, ¿sí? Es hablar de nuestras realidades. No vamos a decir en qué lugar trabajamos, nadie va a saber que estoy hablando mal de mi trabajo, nada. Entonces, es nada más para reflexionar y tomar acciones para mejorar. ¿Bien? Bueno. Dale, profe, sin problema. Excelente. Y después, como les decía, también las metas que son en términos de porcentajes. Pretendemos lograr el 80% de mejorar las debilidades y las amenazas, las estrategias de comunicación, que son los grupos de WhatsApp, correo electrónico, flyers, comunicaciones a través de escritos, frecuencias radiales, las redes sociales. O sea, tenemos varios mecanismos para poder captar también ayuda de otros entes gubernamentales y no gubernamentales. El cronograma de qué fecha se establece el plan de mejora, los compromisos asumidos por el equipo, es decir, si ustedes hicieron entre tres, cuál es el compromiso que se asume como equipo elaborador del trabajo, la evaluación de seguimiento, de qué manera vamos a ir evaluando el trabajo. O sea, lo que nosotros vemos como debilidades y las amenazas, de qué manera vamos a ir revisando a través de un registro, a través de fotografías, a través de informes. Entonces, es ir citando nomás, cortito, ¿sí? Y también la evaluación de los resultados, que generalmente ya son a través de las evidencias y sobre todo a través de lo que se va a verificar en las metas. Si yo me propuse lograr 80%, eh, completar el 80% del equipo técnico que requiere ese lugar, y si lo logro, genial, ¿verdad? Entonces, la evaluación de los resultados se verifica 70% de logros en cuanto a ese indicador. Bien, y también la bibliografía consultada. Nosotros seguramente que yo les facilité también en la plataforma, hay información sobre la planificación como una herramienta. Hay también conceptos varios que tienen que ver con la planificación. Entonces le vamos a anexar también o cualquier otro material de lectura que ustedes consulten con relación a la planificación también se va en la bibliografía consultada. Hace que el trabajo sea mucho más sobrio y completo. Y la entrega en el tiempo establecido, como mencioné también, hasta el último día del mes de noviembre, entonces para que puedan tener tiempo de hacer una lectura otra vez, ver algunas correcciones seguramente y después poder levantar a la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy Dale, bien. profe, gracias. Sí, sí, dale. Bueno, perfecto. Voy, ahora que finalizamos, cuando finalizamos la clase, voy a hacer una nómina, voy a enumerar la cantidad de estudiantes que tengo registrado, de lo que pude ver, porque no, creo que no registré todo, y ahí vamos, me van a ir diciendo sí, no, entonces para que podamos ajustar. ¿Está bien? Sí, profe. Y recuerden también que el próximo martes no tenemos conexión porque ustedes ya van a estar trabajando y en el transcurso de estos días, si ustedes
van elaborando ya su trabajo, me pueden hacer las consultas correspondientes sin problema. ¿Está? Excelente, profe. Excelente. Perfecto. Entonces, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Nos encontramos el día miércoles y quedo atenta a sus consultas. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe, muchas luego. Hasta gracias. luego, Hasta luego. profe.